En la escena. El podcast de historias de rescates y rescatistas, y con ustedes su anfitrión Manuel Bassani. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestras historias de rescates y rescatistas. Nos dirigimos al 22 de julio de 1991 con el caso de la Yankee Victor 617 Charlie Cessna 206, donde ese día se dirigían desde la pista de Canaima a la pista de Urullén y Kavak para pasar un poco más de esparcimiento. Dos avionetas con dos familias alemanas. En la primera deciden colocar la primera pareja que tenía dos hijos, pone a sus dos hijos, y la segunda pues los dos hijos también. O sea, era una avioneta que trasladaba a los hijos de estas dos parejas más el guía. La segunda avioneta los llevaba a ellos, a los dos matrimonios. La cronología más o menos aproximada fue la siguiente. La primera avioneta asciende desde Canaima hacia la Ollantaypuy para sobrevolar Cima Honda y dirigirse por la parte superior del Tepuy hacia Kavak y Urullén, tal vez tratando de ver también el Salto Ángel, que es el Querepacopay Merú. Ahora bien, esta avioneta llegó a su destino, la segunda no lo logró. Y como les dije, en la primera iban los dos matrimonios y en la segunda los cuatro hijos, dos de cada matrimonio, y todo el proceso había sido establecido y coordinado por la empresa Keila-Tour. Sobrevuelan, como les mencioné, Cima Honda, atraviesan el Tepuy y la avioneta, la segunda que venía minutos atrás, entra en un colchón de nubes y no logra obviamente pasar. Entra en instrumento y lo sorprende la pared. Es probablemente que su rata de ascenso y la falta de visibilidad en el momento influyen en el suceso. Esta avioneta, esta aeronave, queda totalmente como empotrada, metida en una grieta, y se presume, esos son elementos de la investigación, que entró en pérdida e impactó. Posteriormente se incendió. En este caso, la sobreviviente Erika, una joven alemana de 15 o 16 años, sobrevive en perfectas condiciones, pequeños aporreos, logra sacar al hijo de la segunda pareja, un niño menor, pero cuando trata de seguir ayudando, las llamas no se lo permitieron y ella sufre algunas de las quemaduras. En virtud de que esta avioneta no llegaba, el dueño de la empresa contratante de turismo llega el día siguiente a Urullén, constatan que este avión 2 no había arribado a su destino y regresan a Canaima. Es cuando se logra declarar la de trefa de la aeronave número 2. En esto, el helicóptero de Edelca, un Bell 412, aeronaves privadas y helicópteros pequeños, inician el rastreo de la avioneta número 2. Al día siguiente llega el personal del SAR, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de la época, voluntarios del Grupo de Rescate Oriente de la Federación Venezolana de Rescate, y es así como aproximadamente al final del segundo o inicio del tercer día se ubica la aeronave siniestrada a través de un helicóptero de Edelca, en este caso un Ranger. De inmediato se procede a la colocación de personal en el área del impacto, pero ciertamente era muy dificultoso la situación en el lugar y tienen que ponerlo ciertamente en distancias muy cerca, pero desde el punto de vista de desplazamiento era muy complejo dada la dificultad que implicaban las grietas en el Tepuy. Anteriormente les hablé del factor de riesgo de operaciones helitransportadas o con helicóptero, y es aquí cuando comenzamos a planificar. Estaba lloviendo, estamos en la cima de un Tepuy, o sea, estamos en los bordes tranquilamente de los 7, 8, 9 mil pies. Techo de nubes en más de una oportunidad nos tapaba completamente y la planificación tenía que hacerse a lo más pronto posible dadas las condiciones de los sobrevivientes y del equipo que habíamos dejado allí. Se decide que es el Bell 412
al mando del capitán José dos Santos, un capitán al cual le aprovecho de enviarle grandes saludos. Hicimos muchas misiones, una experiencia invalorable y de muchísimas horas. Y de Pedro Véguez, un hermano que la vida también me ha dado, del Grupo de Rescate Venezuela, copartícipe de todo lo que les estoy contando. Él me dio todos estos datos. Yo los viví, pero obviamente él ha tenido la particular amabilidad de siempre recordar mucho y de tener una gran cantidad de datos escritos. Y es Pedro Véguez al que se decide que sea el maestro de salto. Fíjense esto, yo estaba allí, yo también soy maestro de salto, pero hay que violentamente, rápidamente y con muchísima, digamos, conciencia establecer qué hacemos cada uno de los que estamos en el lugar. Y es Pedro el que se encarga de hacer la maestría de salto y nos colocan en el sitio personal para hacer el rescate. Y José, ahora que mencionas a Pedro Vegue, logramos que él nos enviara un mensaje de voz con la historia de este rescate también por parte de él, porque él fue, como tú mismo dices, el maestro de salto. Vamos a ir a ver lo que nos mandó Pedro. Yo recuerdo, yo estaba en Canaima, creo andaba en uno de los 412 de Edelca. Nos entramos en la emergencia e inmediatamente, bueno, iniciamos las labores de búsqueda con los recursos que teníamos allá. Bueno, al día siguiente, no recuerdo bien, creo que llegaron ustedes, la gente del SAR, del Rescate Oriente, etcétera. Y creo que al tercer día fue que logramos dar con la ubicación del avión. En aquel momento, una vez ubicada, un área bastante escarpada, de difícil acceso, logramos se pusieron con un Ranger, uno de los que teníamos al servicio de Delca, se metió personal de rescate, que fueron o del SAR o de Rescate Oriente, no me acuerdo, que los dejamos próximos al sitio del impacto. Ya teníamos la aeronave ubicada, el acceso del sitio donde se dejó en línea recta, realmente cerca, pero con la cantidad de dificultades les llevó horas y un trabajo penoso poder llegar al sitio. Una vez que llegaron allá, detectaron la existencia de 2 sobrevivientes. Recuerdo que una vez que ya estando tú en el sitio y tomando todas las acciones como médico, donde lograste estabilizar a los 2 sobrevivientes, nosotros hicimos stand-by próximo en un área próxima al sitio del impacto, arriba en la meseta, donde teníamos línea de vista, por lo menos de comunicación VHF, con otro grupo que había quedado de apoyo en la proximidad al sitio, esperando que nos dieras la orden de poder ir a realizar la extracción. Para ese entonces, después de eso, bueno, ya el 412, en vista de que el rescate era evidente, ese día me acuerdo, nos habíamos ido a Macagua a montar el Cargo Hawk, la grúa, porque había posibilidad de que, bueno, se utilizara. Por cierto, como comentario, esa grúa nunca se había utilizado. Yo me acuerdo en una oportunidad con el doctor Carrera, presidente de Delca, cuando en vista de la cantidad de actuaciones que tuvo Edelca en situaciones SAR, pues bueno, sí se dio en un momento una apertura, se compraron equipos, algunas cosas, y entre ellos se compró la grúa. Entonces, bueno, montamos la grúa, la teníamos lista, totalmente equipada, solamente esperábamos en ese momento que tú avisaras cuando estabas listo para la extracción. Ese día me acuerdo, estábamos en conjunto con una Augusta de la Guardia Nacional que estaba, bueno, acompañado con nosotros. El día del rescate, las condiciones de tiempo eran, bueno, como son normalmente en el Aullantepui, pero bueno, había lluvia, estaba el techo caído, pegado al piso,
y inmediatamente después que nos diste la señal de que estabas listo para la extracción, bueno, aproximamos al sitio, al lugar, con todo listo, todo preparado. Continuamos una vez más con José García, que está abajo del helicóptero en el sitio, para luego volvemos a oír lo que dice Pedro, que está de maestro en el helicóptero. Y así llegamos a la acción. Pedro baja el gancho entonces de la grúa, en la cual era por primera vez utilizada, se comportó excelentemente bien en todos sus elementos. Y la camilla que utilizamos para subir al niño fue la tipo Sked, esa famosa camilla que se comporta como un perfil aerodinámico. Y cuando lo vamos subiendo, pues comenzó a dar innumerables vueltas, miles de vueltas. Que hoy en día todos sabemos qué hacer en ese momento, que tenemos los dispositivos, que tenemos las cuerdas guías, que tenemos todos los elementos dentro de la máquina. Sí, es cierto, es cierto. Pero fíjense, estamos hablando de 1991 y equipos que estaban establecidos para otras actividades como la SKET y no necesariamente para ser utilizadas en helicóptero. Y aquí vemos cómo esto comienza a ocurrirnos y Pedro estaba como maestro de salto, pero estaba solo, estaba detrás de la cabina y tenía que pensar, decidir, ejecutar maniobra. Obviamente, como él dice, llegó un momento en que las decisiones tenía que tomarlas y tenía que encomendarme a los ángeles de la guarda, porque son momentos en que uno necesita ciertamente tomar un poquito de tranquilidad. Oigamos ahora a Pedro contando desde arriba lo que ve. Ya en el sitio y ubicado y viendo las señales visuales que nos hacían, lancé el gancho del Cargo Hawk. Llegó a tierra, enganchaste la camilla flexible plástica, aquella que por cierto era primera vez que utilizábamos. Y primero subí una camilla sola con el niño, el menor, y que fue bastante complejo y dificultoso, porque el posicionamiento de la camilla, dado a que no habíamos entrenado nunca con una camilla de ese tipo, la camilla la ascendimos de manera horizontal, perpendicular al flujo emitido por el rotor principal del helicóptero. Eso hizo que la camilla respondiera como una hélice de ventilador, dando infinidad de vueltas y generando muchísima preocupación. En mi caso, llegó un momento en que no sabía qué hacer. Si descender la camilla, decirle al piloto que hiciera un 360, pero no veía en el momento la posibilidad de que la camilla se parara. Confié, dije, bueno, que Dios nos ayude y que el rompevueltas del gancho funcione como debe funcionar, que absorba todas esas vueltas, que no entorche la guaya y que suba. La grúa trabajó de manera excelente, sin ningún problema. La dificultad fue ya en la proximidad del esquí parar la rotación de la camilla. Logré pararla con las piernas, meterlo en la cabina y bueno, en ese momento ya estaba solo. Como maestro no tenía ningún tipo de ayudante, no tenía nada. O sea que para mí fue una cuestión divina que tuviese no sé si la fuerza o la habilidad, no sé cómo decir, para manejar esa situación solo, que era compleja. Entonces, bueno, logré meterla al niño en la cabina del helicóptero, volví a lanzar el gancho y fue cuando subiste tú con la muchacha, con Erika, que también fue un momento de muchísima tensión, dada las vueltas incontrolables e inmanejables que estabas dando al subir. Yo en ese momento lo que dije, te digo honestamente, me encomendé a que nuestros ángeles de la guardia estuviesen con nosotros ese día. Afortunadamente, gracias a Dios, subiste sin novedad. Me imagino que el mareo te duraría varios días porque diste unos cuantos miles de vueltas con ese rotor creado por el flujo de aire. Y logramos meter a la niña y todo dentro de la cabina.
para posteriormente dirigirnos directamente a Canaima, donde estaba esperando el Shore, el 360, el Serpa, donde se habían sacado asientos y tal para hacer una evacuación aeromédica a Ciudad Bolívar, al hospital donde serían atendidos. En ese momento, bueno, fue la euforia, la alegría que llevábamos dos sobrevivientes con una operación de extracción que fue realmente bastante comprometida. Me acuerdo, el piloto era el capitán José dos Santos, un capitán con una destreza, una habilidad impresionante. Y gracias a su serenidad, su aplomo, su temple, inclusive llegamos a estar prácticamente por algunos segundos en instrumentos, porque el colchón de nube nos arropó mientras que estábamos subiendo la camilla y se mantuvo estático pero sin moverse un milímetro. De eso hay una grabación de video que nos hacían desde el sitio donde, digamos, el sitio de apoyo, donde había otros helicópteros a la espera. Y se ve, bueno, el helicóptero absolutamente estable en un hover mantenido. Se ve la camilla como sube dando las vueltas que ya sabemos que dio. Y pero bueno, el rescate fue exitoso. Realmente dramático lo que cuenta Pedro. Y vamos a oír a José para terminar esta historia. Vean ustedes cómo una cantidad de elementos se van dando, van ocurriendo y van pasando, y que no pasan por casualidad, pasan por causalidad, no casualidad, causalidad. Una causalidad producto del entrenamiento, el estudio, el entrenamiento y el estudio, que también desarrollan procedimientos y protocolos de tipo logístico que nos llevan a finalizar las misiones viéndolo como que si fuera algo muy fácil. Ciertamente no lo es, no lo es. Todas las misiones son complejas. Y recuerdo lo que me decía mi abuelo, cuando veas que algo está siendo fácil, no es que es fácil, es que el que lo está haciendo lo sabe hacer. Y hay palabras, como me dice Pedro, la alegría, la euforia, la satisfacción, eran indescriptibles en todo el personal, en la gente que había participado directamente y en los que simplemente la habían visto o habían oído. La misión se efectuó, como les dije, con un muy elevado nivel de riesgo, un factor de riesgo operacional muy por encima de lo que pensaríamos que es rojo, y solo expertos podrían haberlo hecho. Eso fue lo que llegó allí y que Pedro lo enfatiza posteriormente. Vamos a oír ahora la conclusión de Pedro. Ese día fue uno de los días más satisfactorios para mi vida, en el sentido de que los que hemos sido rescatistas, que siempre soñamos con un rescate ideal, ideal en el sentido de que contásemos con los elementos y que se dieran las condiciones para simple y sencillamente salvar una vida. Ese día salvamos dos. Un recuerdo inolvidable que perdurará de por vida. Yo nunca más supe nada de esos jóvenes, nada. Intenté en una oportunidad, pero lo dejé como un hecho del pasado, donde nos brindó una satisfacción enorme y sobre todo, bueno, la satisfacción de trabajar con profesionales como tú, que fue lo que te digo, o sea, las condiciones ideales de una emergencia, donde tuvieron la suerte estos niños de ser atendidos por un médico de tu calidad, de tu talla, donde logró, o sea, no fue simple, era un médico rescatista, donde quizás la sobrevivencia de ellos se debe al trabajo que hiciste para poderlo izar y trasladar a sitios seguros. Agradecemos a Pedro por habernos enviado su historia y ahora dejamos a José para que haga las conclusiones de esta misión. Finalmente, en esta misión, la convicción, que es lo más importante, de estar permanentemente entrenados, trabajar en conjunto, creer en el equipo, que el éxito que tuvimos dependió de la proeficiencia, que también estábamos entrenados, que también estábamos compenetrados, que también teníamos como filosofía
estudiar y practicar, estudiar y practicar, estudiar y entrenar. Eso nos llevó a hacer una actividad de carácter profesional con elevadísimos niveles de seguridad, con muchísima eficiencia y como ciertamente me mencionó Pedro al final de lo que me ayudó a hacer en esta exposición. Creemos y estamos seguros que fue una misión ejemplo de verdaderamente del trabajo de un equipo de profesionales. El 617 Charlie en la cima de la Ollantaypuy. En estos momentos estamos pernoctando, esperando que el tiempo mejore porque la zona del impacto es en la cornisa, o sea, en la cima de la Ollantaypuy, y condiciones del tiempo no nos permiten penetrar el lugar. Estamos trabajando conjuntamente con Edelca, los compañeros de la Guardia Nacional y el Centro de Rescate Angostura del SAR del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Tenemos ya aproximadamente voladas unas 28 horas en búsqueda y aproximadamente unas 6 horas en transporte de personal. Creemos que en el día de hoy podemos tratar de hacer el rescate si las condiciones del tiempo nos lo permiten.
para abrir la puerta, ¿ves? Ahí. Can you stop this, please? Huh? Coordinador del subcentro de rescate Angostura, donde participó como médico y como miembro del grupo SAR en el rescate de los 2 niños sobrevivientes de la Ollantaypuy. Doctor, es emocionante cuando se llega a un sitio donde lamentablemente hay una tragedia y se consiguen sobrevivientes, más aún cuando son niños. Bueno, sí, realmente, por cuanto nuestro principal objetivo es el de salvar vidas. En la mayoría de los casos esto no es posible, dadas las condiciones de los accidentes aeronáuticos. Y cuando logramos, en este caso, rescatar de una forma satisfactoria, sobre todo 2 personas, y en este caso niños, que han sobrevivido a un accidente como este, que realmente es bastante importante, todo el grupo, tanto el subcentro de rescate Angostura como todos los que dependemos de la división de búsqueda y salvamento del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, nos sentimos bastante contentos, a pesar de que otros compañeros muy amigos fallecieron en la misma tragedia. Nárrenos su experiencia cuando usted baja al sitio de la tragedia y se encuentra que hay sobrevivientes. Bueno, en el momento, hay que ser sincero, ayer por las condiciones que nosotros evaluamos al comienzo, pensamos que era muy difícil la existencia de sobrevivientes. No obstante, siempre enviamos una comisión de rastreo primario, los cuales ubicaron debidamente el sitio y nos notificaron. Ya nosotros teníamos un campamento base en la cima del Tepuy y nos notificaron que oían voces y había sobrevivientes. Inmediatamente salimos con la colaboración de los helicópteros, en este caso de Delca y Ferrominera, que siempre colabora con nosotros, a proceder al rescate. Las condiciones de penetración fueron muy difíciles, mal tiempo, lluvia permanente, nubosidad muy baja, y la penetración hubo que utilizar todas las técnicas para poder entrar, incluyendo de que no llegamos hasta el fondo, tuvimos que permanecer encima de los árboles, y bueno, posteriormente logramos entrar bastante bien, y con el helicóptero de Delca, el 412, logramos utilizar el equipo de sus grúas para lograr la extracción completa de los sobrevivientes de los 2 niños. ¿Cuál es el estado de salud de los niños? Actualmente satisfactorio, están fuera de peligro, a pesar de que sus lesiones son importantes. El niño sufrió una fractura de la tibia derecha y quemaduras de 2º grado en varias partes corporales, y la niña tiene una fractura en pelvis y una luxación de la coxofemoral izquierda. Fueron atendidos por el equipo de médicos que hemos conformado acá, un equipo de médicos SAR que están pendientes de todo lo que nosotros tengamos. Ellos inmediatamente los atienden y es un grupo de especialistas aquí en la zona. ¿Los 4 restantes ocupantes sí murieron en el acto? Sí, porque parece ser, no le puedo realmente afirmar las condiciones porque no hemos logrado hacer la investigación. Allá se encuentra el oficial de investigación AIG, Ramón Peña, pero no pudimos hacer nada al respecto. Lo que sí pensamos es que el avión de alguna manera debe haberse abierto un boquete o se rompió en el aire, que permitió la salida de los sobrevivientes, y en más o menos unos 20-30 metros el resto del avión impactó contra la pared del Tepuy. ¿Hubo temeridad de parte del piloto en este accidente? No le pudiese realmente confirmar esa situación. No creo que verdaderamente nadie sea temerario a la hora de volar en un Tepuy, y creo que más bien todos lo hacemos por tratar de ver las grandes bellezas que tiene este estado. Pero sí había mal tiempo.
No sé, para el exacto momento en que ellos estaban haciendo el vuelo, no tengo la información meteorológica, pero para el día de ayer en que estábamos haciendo el rescate, sí, el mal tiempo era reinante en toda la zona. Gracias, doctor.